Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y entonces nosotros, queridos niños, como siempre, vamos a escuchar cosas lindas, pero sobre todo que nos comprometen. Querida Melissa, son cosas lindas, pero ¿qué cosas nos comprometen? Nos comprometen a vivir bien como cristianos, nos comprometen a ser honrados, nos comprometen a ser sobre todo chicos auténticos, porque queremos vivir la vida de Dios. ¿Cuál es el tema de hoy, querida Melissa? Servir a los demás como Jesús. Servir a los demás como Jesús. Vamos a repetir todos juntos, queridos niños. Nuestro tema de hoy es... Servir a los demás como Jesús. Servir a los demás como Jesús. Qué lindo que es esto. Y por lo tanto, si nosotros vamos a servir a los demás como Jesús, entonces tenemos que saber cómo Jesús sirvió a los demás. ¿Qué es lo que hizo Jesús, verdad? Y entonces, en esa medida también nosotros nos vamos a comprometer para servir a los demás. Vamos a escuchar la palabra de Dios como siempre, que nuestra compañerita nos va a leer y nos va a ayudar para que podamos concentrarnos y entender en esta catequesis lo que Jesús nos quiere enseñar. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, y lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó, vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: Cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve y procede tú de la misma manera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así, queridos niños, alabamos al Señor porque verdaderamente nos enseña tantas cosas, así como este buen samaritano que decimos nosotros, que fue capaz de servir a ese que estaba golpeado, a ese que le estaba necesitando, queridos niños. No es fácil, ciertamente, y eso es importante, que podamos también nosotros servir a los demás, que podamos también nosotros entonces, queridos niños, aquí asumir, saber, conocer verdaderamente lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Servir a los demás, queridos niños, es lo que el Señor hoy también nos está pidiendo. Bueno, entonces ahora vamos un poco a la pausa, queridos niños. Tengan ahí siempre su Biblia, tienen que tener en sus manos y también algo para escribir, porque tenemos que aprender siempre muchas cosas con Jesús. Y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe
ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Es por ese crucifijo que yo estoy aquí. Él me habló. Todavía me habla. Por eso es que paso los días aquí con Él. ¿Estás diciendo que tú hablas con ese crucifijo? Cuando me hace una pregunta, yo le contesto. ¿Pero qué estás diciendo, Francisco? ¡Te has enloquecido! Él me llamó por mi nombre. ¿Cómo podría no contestarle? Lo vi mover los labios, sufrir, sangrar. Ustedes piensan que estoy loco y no me van a creer. No me creyeron, Señor. No pueden creerme. Francisco. Me estás llamando, Señor. ¿Qué quieres de mí? Francisco, ¿no ves que mi casa está cayendo en ruinas? No debes temer. Francisco, escúchame. No temo. Dime qué debo hacer. Te escucho. Tienes que reparar mi casa en ruinas. Repárala. Te obedeceré, Señor. No dejes que mi casa se caiga. Debes repararla. Claro, lo haré. Gracias por haberme hablado. Lo tienen cerrado en una celda en su casa. ¿Nos vemos? ¿En serio? Sí, después del ángel. En la Plaza San Rufín y ya no aguantaba más. No me dijo que dejara así. Y la señora va. Pedro, no puedes hacerle esto. Él es tu hijo. Recuerda lo que te digo. Nunca tuve un hijo de nombre Francisco y tampoco tú. Lo dejaré salir cuando me pida perdón o seguirá allá por el resto de su vida. Buenos días, señor Pedro. Su eminencia lo está esperando. Tú ve a la iglesia y no te muevas hasta que te llame. Vete. Lo tiene en una celda, en la oscuridad. No, cada mañana le doy una vela, un pan y el agua que quiera. ¡Qué generosidad! Usted es uno de los hombres más insensatos que conozca. No vine a que me regañara. Con todo el oro, los cirios y las telas preciosas que dono a la iglesia, yo creo que... Usted es uno de los hombres más ricos de la ciudad. Por lo tanto, es justo que también sea generoso. ¿Qué quiere de mí? Le traeré a Francisco y usted debe regañarlo e imponerle la obediencia que se le debe a un padre, como está escrito en los mandamientos de la ley de Dios. Desafortunadamente solo recuerda esto de la ley de Dios. Le pido que le haga entender que debe tener un comportamiento mejor del que tiene. ¿Cree que su comportamiento le perjudica de alguna manera, Pedro? Claro que me perjudica. Francisco hace cosas que me avergüenzan de ser su padre. En la ley de Dios también está escrito: yo soy tu Dios y no tendrás otro Dios fuera de mí. Usted es solo su padre terrenal, pero si Dios le habla, es a Dios a quien debe obediencia, no a usted. Veo que usted está más loco que él. Eso es todo. Ven pronto, rápido. Te agradezco, madre. Pronto, vayámonos antes de que tu padre llegue. Te preparé 2 bolsas. Madre, me diste la vida por segunda vez. Mi padre se enfurecerá por lo que hiciste. ¿Qué le dirás? Le diré que aunque sea rico, debe obedecer la voluntad de Dios. Bien, madre, bien. Yo soy el hijo feliz de una feliz madre. Nos vemos pronto. Así será. Por caridad, Francisco, volvamos atrás. ¿No sabes que este es el asilo de los leprosos? Lo sé, aquí habitan los hijos que Dios más ama. Vengan y conozcan el amor de Dios. Por amor a Dios, Francisco. Porque si te sientes desconsolado con su amor y abrigo, pronto estarás animado.
Por favor, si sigues cantando, van a salir todos. Con él te vas a sentir mucho mejor. Les traje algo de comer. Vengan. Aquí la enfermedad gira en el aire y entra por la boca, pero si quieres entra si no nos temes. Y algunos sacos de granos secos. ¿Pero quién nos manda tantos bienes de Dios? No preguntes, es la providencia del Señor. Alabado sea su santo nombre. Francisco. Francisco, despierta. Tu padre y tu hermano vienen hacia acá con los siervos. Si quieres salvarte, tienes que huir. A los siervos y a los perros no les temo, son mis amigos. En cambio, es a mi padre y a mi hermano a quienes temo. Ya verás qué buena paliza le darán. ¿Dónde está Francisco? ¿Acaso se escondió aquí? Pasó la noche aquí, pero ya se fue. Dígale que cuando lo encuentre lo voy a despellejar vivo. Francisco es un buen hijo del Señor, pero no tema. Si lo vuelvo a ver, estoy seguro que lograré convencerlo que regrese con usted lo antes posible. Además, huyó de casa de su padre como un vulgar ladrón, hizo llorar a su madre y fue a Foligno a vender su caballo y sus vestidos. Pero ahora vengo aquí espontáneamente y te escucho. Bien, entonces te digo frente a nobles testigos... Aguarda, padre, pero... ¡No me interrumpas! Frente a nobles testigos te digo que ya no tengo 2 hijos sino 1. Te desheredo porque eres mi vergüenza. Y si quieres comer estás obligado a pedir limosna, porque en Asís los traidores a la familia son como traidores a la patria. Tendrás que pedir limosna. Y eso es lo que deseo hacer, padre. Deseo pedir limosna para mí y para todos los pobres de la tierra. Para ser como Jesús, mi maestro. Y por lo que se refiere al dinero de la venta del caballo y de los vestidos, aquí están, los traje conmigo para devolvértelos. ¿Quieres pedir limosna el resto de tu vida, hijo desalmado? Aunque podrías estar en tu casa y ser rico, al menos dime por qué. Porque él dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. ¿Él quién? ¿Quién dijo esas tonterías? ¿Quién es ese loco que quieres seguir? Jesús lo dice, padre. Jesús, mi Dios, tu Dios dijo eso. ¿Alucinas? ¿Eso lo habría dicho nuestro Señor Jesús? Sí, señor Pedro, fue Jesús quien lo dijo. Lo dijo. Sí, quizás lo dijo, pero nunca nadie lo ha hecho. Yo nunca vi a nadie que lo hiciera. Yo en cambio lo haré, padre. No puedes llamarme padre. ¿Escucharon? Debe renunciar a todo. Perderá la herencia y si se presenta a mi puerta diré a los sirvientes que lo echen a palos, porque quien desobedece al Padre desobedece a Dios. No blasfemes el nombre de Dios, mercader. Más bien mira lo que hace tu hijo. Renuncio a todo. Te obedezco. Oh, no. Te agradezco por haberme hecho pobre. Me has dado la felicidad. Si es esto lo que querías, Pedro, lo obtuviste. Ahora puedes irte, vete. Volví para quedarme, mujer. Pero aquí corres el riesgo de morir, ¿lo sabes, hermoso joven? Déjalo, llevaré yo. Bebe, yo buscaré más agua.
¿Por qué regresaste? Para los ricos hay grandes comidas, villas secretas y sirvientes. Ya no soy rico, estoy aquí para servirles. ¿Por qué nos quieres servir? Porque sirviéndoles a ustedes yo les sirvo a Jesús. Mira, ese hombre sentado es Jesús. Y tú también eres Jesús, mujer. Por eso te serviré. Cualquier cosa que hagáis a uno de ellos lo hacéis a mí. Así ha dicho. No lo dijo para nadie más. Lo dijo solo por los pobres. Bien. Están yendo a la guerra, a Tierra Santa. Van a Tierra Santa. Si no tuviera estas llagas, yo también iría con ellos a Jerusalén. ¿Y tú por qué no vas? En Jerusalén encontrarías la gloria de Cristo como caballero. Ven, juguemos a los cruzados que van a combatir en Tierra Santa. ¡Huyes, cobarde! Soy más fuerte que tú. Te mataré porque eres un infiel. ¡Toma! ¡Perdiste! ¡Giuseppe! ¡Ganaste, Francisco! ¡Eres el mejor! Hermano, no había necesidad de ir tan lejos. ¿Qué dices? No entiendo. ¿Caballero sin espada y sin caballo? Él me llamó aquí como su caballero, sin espada y sin caballo. Cristo está aquí. Su gloria está aquí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y entonces nuestro tema del día de hoy, querida Melissa, ¿cuál es? Servir a los demás como Jesús. Servir a los demás como Jesús. Queridos niños, este es nuestro tema del día de hoy. Tenemos que ser serviciales. Tenemos que ponernos a disposición de los demás. ¿Y dónde vamos a comenzar eso, queridos niños? En nuestra propia casa. Melissa, ¿dónde vamos a comenzar eso? En nuestra casa. En nuestra casa, con mamá, con papá. Y también ser serviciales, ¿verdad? Con los compañeritos. Ser serviciales entre nosotros. Hacer las cosas bien, queridos niños. No nos dejemos llevar por las cosas de la haraganería. No quiero hacer, no, estoy cansado, no, quiero dormir, no, quiero jugar. Y entonces, en lugar de servir a los compañeritos,
nos quedamos sin hacer nada. Bueno, queridos niños, vamos a concentrarnos un poco y vamos a entender lo que el Señor hoy nos quiere regalar en esta catequesis. Escuchamos entonces, Melissa, lo que Jesús hoy nos enseña en nuestra catequesis. El doctor de la ley pregunta a Jesús qué debe hacer para salvarse. Jesús le recuerda lo que dice la Biblia: amar a Dios y amar al prójimo. El doctor de la ley pregunta entonces, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús le ayuda a comprender con la parábola que más bien se trata de hacerse prójimo de los demás. Esa es la actitud del samaritano, que dejando sus actividades y la comodidad de su viaje, se compadece, se detiene, atiende al herido y lo cuida hasta que sea recuperado. Muy bien, queridos niños, escuchamos primero nosotros en esa primera partecita el Evangelio, ¿verdad?, de Lucas, cómo nos presenta al buen samaritano. Y ahora estamos mirando y profundizando esta palabra de Jesús, esta palabra de Dios. Y nos está diciendo que la mejor manera de servir es cuando nosotros mismos nos despojamos de nosotros mismos, cuando somos generosos para los otros, queridos niños. Despojarse significa entonces ponerse al servicio del otro, darse cuenta que el otro te está necesitando, queridos niños. Y esto es importante, hay que tener ese corazón sencillo, hay que tener ese corazón abierto, queridos niños. Y eso va a depender de nosotros, para que seamos generosos, para que seamos buenos, para que seamos entonces abiertos a esos compañeritos que nos están necesitando, a esas personitas que están a nuestro lado y que de cierta manera nos piden una ayuda. Eso es servir, eso es ser generoso, queridos niños. Y vamos a seguir un poco otro tema importante de nuestra catequesis del día de hoy. Hacerse prójimo es fijarse en quienes necesitan de nosotros y compadecerse. Quien se hace prójimo se acerca al que se siente solo, invita a compartir a ese chico o chica de quien los demás se burlan. Comparte el alimento con el compañero de colegio o del barrio que no lo tiene. Consuela al amigo que se siente triste. Defiende al que otros agreden. Quien vive así ama a Dios porque ama al prójimo. A esto nos invita Jesús cuando dice, vete y hazlo tú mismo. Queridos niños, ¿se dan cuenta qué importante lo que acabamos de aprender en esta catequesis? Es decir, incluso cuando hay ese compañerito que es agredido por el otro, ese compañerito a quien muchos otros no le están amando y no le están queriendo, a ese compañerito que le están dejando de lado. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros, queridos niños? Y nos ponemos a disposición de esa persona, nos ponemos a disposición de ese compañerito, de esa compañerita, porque le queremos ayudar a ser ellos entonces también niños que vivan con la alegría, niños que vivan entusiasmados. Muchas veces, queridos niños, le ponemos tristes a otros compañeritos porque le dejamos de lado, porque no le tratamos bien, porque no le queremos. Y así entonces, queridos niños, Jesús nos dice, no, esa no es la forma como nosotros tenemos que tratarnos. Nosotros tenemos que tratarnos muy, muy, muy alegremente, muy generosamente, muy servicialmente, queridos niños. Ese es el tema principal de nuestra catequesis hoy. Melissa, ¿cuál es el tema que nosotros hoy estamos reflexionando en nuestra catequesis? Servir a los demás como lo hacía Jesús. Servir a los demás como hacía Jesús mismo. Y eso es lo fundamental, eso es lo principal, que nosotros podamos servir a los demás como Jesús mismo hacía con los demás. Y por eso nos puso ese ejemplo tan lindo del buen samaritano. El buen samaritano que se da cuenta que ese otro compañero que estaba ahí tirado, que había sido golpeado, que había sido maltratado, queridos niños, sin embargo puede recibir su ayuda. Es una ayuda entonces que sale del corazón porque este samaritano es generoso. Y escuchamos muy bien que nosotros vimos que ahí dos personas pasaron primero cerca de este que fue golpeado y estaba ensangrentado y no le hicieron caso, no le ayudaron. Es decir, que eran muy egoístas, eran solamente capaces de mirarse a sí mismos y no de mirar a los demás.
Muy bien, queridos niños, vamos a volver enseguida nosotros con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Melissa, ¿y cuál es el tema del día de hoy que estamos compartiendo? Servir a los demás como Jesús. Tenemos que servir, queridos niños, a los demás como hizo Jesús. Y por eso que estamos viendo esta parábola tan linda del buen samaritano. El buen samaritano que se acerca a ese que estaba herido, golpeado, le cura sus heridas, le alza sobre su burrito, incluso le lleva a ese albergue y él paga todo por él, queridos niños. Esa persona sí que es generosa, esa persona sí que quiere hacer lo mejor por el compañerito. Y bueno, vamos a algunas preguntas, anoten por favor y sobre todo la respuesta. Querida Melissa, te voy a hacer algunas preguntitas importantes. ¿Qué es lo que le pide Jesús al doctor de la ley ahí cuando termina el relato del Evangelio? Jesús le pide al doctor de la ley que vaya y haga lo que hizo el buen samaritano. Muy bien, que él también se vaya y haga lo mismo que hizo el buen samaritano. La frase es, vete y haz tú lo mismo. Vamos a repetir entonces, querida Melissa, vete y haz tú lo mismo. Es decir, Jesús le pide eso a este doctor de la ley. Ahora que ya sabes en qué consiste la caridad y la generosidad, vete y haz tú lo mismo. Todos juntos, vete y haz tú lo mismo. Entonces, queridos niños, tenemos que aprender a ser como el buen samaritano, que se da cuenta de la necesidad de esa personita que está a tu lado y que está necesitando. Ser caritativos, ser generosos, queridos niños. Vamos a repetir de nuevo esa frase, vete y haz tú lo mismo. Muy bien, esa primera preguntita, y ahora les voy a preguntar, querida Melissa, la segunda, ¿qué significa que el amor de Dios está unido al amor del prójimo? Que solamente podemos amar a Dios si amamos a nuestros hermanos. Muy bien, porque algunos piensan y dicen, yo le amo a Dios, y sin embargo no le ama a su hermano. Y entonces aquí dice, solamente le vamos a amar verdaderamente a Dios si le amamos a nuestros hermanos, a ese que está a nuestro lado, a nuestro prójimo, a ese que está entonces compartiendo su vida con nosotros. Volvemos a repetir entonces, queridos niños, ¿qué significa entonces que el amor de Dios está muy unido al amor al prójimo? Que solamente podemos amar a Dios si amamos a nuestros hermanos. Si nuestros hermanos se sienten amados por nosotros, quiere decir que nosotros los sacamos desde adentro, desde el corazón, porque nosotros estamos convencidos y le amamos a Dios, queridos niños. Muy bien, así entonces, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro programa, vamos a rezar y le vamos a pedir al Señor que perdone nuestros pecados, que nos ayuden, queridos niños, a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y vamos a poner juntas nuestras manitos y le vamos a pedir a nuestro Papá del Cielo que nos ayude también a cumplir su voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así entonces, queridos niños, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Aquí con Melissa le hacemos un chau chau, les dejamos la bendición y que el Señor nos haga generosos para que también nosotros podamos amar siempre sirviendo a los demás. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo día, queridos niños, con más Aprendiendo con Jesús.